casualidad. Vale. Buenas noches. Era Armenia, ¿no? Sí, era Armenia. Sí. Vale, perdón. Buenas noches, Armenia. Estamos aquí en un nuevo programa de Merienda Fluzo con Ad Absurdum. Y para formar ese Ad Absurdum tenemos con nosotros a Isaac Alcántara. Hola. A David Omar. Hola. Y a mí mismo, Juan Jesús. Hoy, en este programa, tenemos de nuevo pues una serie de invitados que van a hablar sobre cosas relacionadas con el condensador de flujo. Por eso es Merienda Fluzo con Ad Absurdum y no Merienda Cena como era antes. Por cierto, podéis ver todos los programas de Merienda Fluzo y de Merienda Cena en YouTube. En Spotify podéis escucharlo. Y en iVoox también podéis escucharlo. Así que, bueno, incluso también podéis verlo los antiguos en Twitch que están guardados. Pues ahí los tenéis, por si queréis verlo. Hoy, ¿quién viene hoy? ¿Quién viene hoy, Isaac? Que no me acuerdo. Hoy tenemos a la doctora Carmen Guillén, Hombre, por supuesto. colaboradora del programa, y a los ilustradores o animadores gráficos, no sé exactamente cómo decirlo, cuál es el título, Ismael Cañadilla y Virginia Llera. Correcto. Es decir, los que se han dedicado a hacer esos dibujos animados, esas animaciones tan chulas que la gente alaba. Que a la gente le encanta. Perfecto. Pues si os parece, yo voy a proceder a enviarle el enlace de entrada a la doctora Carmen Guillén. Que no sé si nos está viendo, supongo que sí. Y ya se lo he enviado. Vale. Mientras tanto, yo iba a deciros algo, pero ya se me olvida todo. Así que muchísimas gracias a todos esos suscriptores que apoyan este canal de forma incondicional, que están ahí echando un cable para que vaya para adelante. Que podrían ser más, pero es cierto que son los que son. Y podrían ser 30 más, concretamente. Podrían ser 30 más. La doctora Carmen Guillén, pues ya te hemos enviado el enlace. Que por lo que sea... ¿Por qué hacer una pausa como esperando a que te responda? No está aquí. Es que me acaba de responder. Es que estaba yo esperando que... De hecho, ha entrado con un email. No me lo creo. Se ha puesto Profesor C. Guillén. No te oímos todavía. ¿No me oís? ¿Me oís ahora? Ahora. La doctora Guillén, supongo. Hostia, espérate, pero es que me oigo doble. La doctora Guillén. Tienes que silenciar el Twitch. Ay, me estoy liando. Sabía que esto iba a suceder. Ahora no os oigo ya a vosotros. No estamos hablando. Porque no estamos hablando. Vale. Que no, que lo de Profesor C. Guillén, tengo que decir a mi favor, que yo no he sido la que ha puesto ese nombre, que es el nombre que tengo en la Universidad de Castilla-La Mancha. Te habías preparado esa excusa, ¿no? No, o sea, que es mi correo que me ha asignado la universidad, que me parece horrible, pero ahí está, o sea, que no es cosa mía. Pensaba que era tu cuenta de Twitch de la universidad. Bueno, en realidad ahora los profesores técnicamente son streamers. Sí. Bueno, claro. Nosotros aquí no, afortunadamente no. Seguimos dando clase físicamente, yo lo agradezco mucho, pero sí, alguna clase suelta he dado y a mí me parece horrible, la verdad. No me gusta nada. Tú pro coronavirus, ¿no? No, pero lo que me manden, la verdad. Pero contacta tu mano. Vale. Salí de tu mano. Sí, la universidad que tenga que dictar lo que tenga que estar. Bueno, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí por fin, después de rechazaros una primera vez. Ojo, cuenta eso. A ver, tengo que decir que ellos me invitaron a hacer merienda cena, no era merienda fluzo porque no había fluzo, cuando estábamos en pleno confinamiento y vino mucha gente a hablar con vosotros y un día me llamaste y me dijiste, pues vente una tarde y hablas de tu tesis y charlamos y tal, y yo dije, no, que me da vergüenza. Ha hecho falta que salgas en la tele. Claro, y luego me llama Hitor y me dice, ¿quieres salir en la tele? Y digo, pues eso sí, eso no me da vergüenza. Eso sí está bien. La tele sí. Los fracasados estos que me llaman a mí para salir en Twitch, anda. Madre mía, Imagino después, Juanje... me sentí mal, por deciros que no, pero de verdad que es que yo me siento un poco incómoda todavía en estos medios, lo sabéis vosotros.
Pero bueno, bien, bien, estoy contenta. Y así me disculpo públicamente de ese rechazo inicial que os hice. La cobra audiovisual. Una cobra. Imagino que después Juanje hablará de tu tesis, que ya se ha preparado en la entrevista, que a lo mejor el motivo de la vergüenza era el título de la tesis. Ahora. Si hablamos luego de la tesis, hay algo que me da vergüenza, pero lo diremos después. Lo diremos Sí, después. Si eso- queréis, vamos por orden. Eso ahora después. Primero, la primera pregunta, siempre. Venga. ¿Recomienda lo que te apetezca? Así Vale. de ocio o incluso que no sea de ocio. Ya sabes, puede Ujú. ser una serie, un libro, un ensayo, lo que te apetezca. Vale. Pues voy a recomendar una serie, lo último que he visto que me ha gustado, la verdad, no es nada intenso, no es nada de historia, es algo relax, que es Pretend is a City de Scorsese, que es Martin Scorsese. No sé si la habéis visto, lo conocéis, es como una serie documental en la que él entrevista a su amiga Fran Lebowitz, que es cómica y es escritora y es una máquina, y básicamente son ellos dos tomando café y charlando de la vida. Pero la mujer es una tipa súper inteligente y él está todo el rato riéndose y admirando lo que dice ella. Y bueno, pues la recomiendo porque está bastante bien. Un O sea, poco la tenéis ácida en ella, Netflix. ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo? Un poco ácida ella. Bastante ácida ella. Sí, me Sí, la han sí. recomendado, me la han recomendado. O sea, es como cada vez que habla dicta sentencia e incluso si no estás de acuerdo con ella, te hace que estés de acuerdo con ella. Es muy buena. A mí me ha gustado mucho. Así que la recomiendo. Vale, pues yo de hecho la tengo en lista, o sea que en algún momento caerá. Bien. Vale, aparte de eso, vamos ya con la movida de hoy. Carmen Guillem, doctora en Historia por la UMU, la Universidad de Murcia. Curiosamente, que es algo que yo creo que llama la atención, también licenciada en óptica y optometría, no sé si se llama así. No se llama así, ya la he liado. No, se llama óptica y optometría, pero cuando yo lo hice era diplomatura. Bueno, joder, bueno. Bueno, es que una cosa era de 3 y otra era de 5. Vale. Bueno, perdón, diplomada en óptica y optometría. Eso es muy llamativo. Sorpresa. ¿Quieres explicar por qué? Sí, bueno, es simplemente mi familia, mi abuelo era óptico, mi padre es óptico y yo en un arranque de madurez impropio de mí dije, voy a estudiar óptica primero porque yo tenía claro que en algún momento iba a hacer historia, pero sabía que el futuro era como incierto y dije, bueno, pues voy a hacer primero óptica porque esto siempre va a estar aquí, voy a poder trabajar aquí siempre y me voy a tomar como una especie de salvavidas, ¿no? Esto siempre lo voy a poder hacer y luego haré historia. Nadie confiaba en que fuese a hacer historia después, pero sí, terminé, la hice en 3 años también contra todo pronóstico porque yo era malísima con los números, pero malísima. Y a esa carrera tenía muchísima física, sobre todo física que me llevó por el camino de la amargura 3 años. La aprobé, lo aprobé todo, hice mi carrera de 3 años y luego hice historia. O sea que, y eso está, pues ahí está. Y ahora eres profesora en la Universidad de Castilla-La Mancha, se llama. ¿Vale? Sí, aquí estoy en el exilio. Resides en la estepa de Albacete. que bien, bueno, esta es bonita ciudad. Sí. Ahí está. Y aparte de eso, bueno, también colabora en el condensador de flujo, evidentemente, por eso estás hoy aquí. Si no, no estarías aquí, como demuestra el hecho de que no estuviste aquí. Exactamente. Soy obligada. No, para nada, para nada. Y además de eso, futura hija predilecta de Mazarrón. Madre mía, el revuelo que hay en Mazarrón. Madre mía. Porque tú eres de Mazarrón. Sí. Y de hecho, me consta que tu padre Sí. no solo es óptico, sino que también es. Es el cronista oficial de Mazarrón. O sea, que en realidad es llamativo porque tanto tú, o sea, tú has hecho óptica e historia y tal, pero también tu padre se ha metido en la historia. Mi padre lo hizo al revés. Él primero estudió ingeniero de minas, así, para empezar. Luego hizo óptica y luego ya con más años descubrió que su pasión eran las letras, entonces hizo antropología, hizo la carrera de antropología, hizo el máster y luego hizo el doctorado también. O sea que mi madre, la pobre, ha sufrido un doctorado de 2 personas a la vez en la misma casa,
que eso puedo asegurar que es muy duro. O sea, la pobre ha sido una santa soportando lo que eso significa. Madre mía. Sí, así que lo hemos hecho como un poco al revés. Ya. Sí, sí. Dice Barroquista que siempre ha querido ser cronista oficial de algún lugar, que eso mola mucho. Pues Mazarrón está cogido, barroquista, ya lo siento, ¿eh? En Murcia hay 4, si quieres venirte uno más cabe, seguro. O sea que... Vale. Murcia, quien no es cronista no es nadie de la ciudad de Murcia. Y aprovechando que estás aquí y que en el pueblo me consta que la acogida ha sido bastante Sí. bastante buena del programa, dinos algo, háblanos de la historia de Mazarrón, brevemente, quiero decir alguna cosa reseñable, porque también me consta que hay bastantes. Bueno, lo más reseñable o lo que yo más en contacto he estado siempre en la historia de Mazarrón, también porque la tesis de mi padre a nivel de antropología fue de eso, es las minas de Mazarrón. O sea, todo el mundo cuando piensa en Mazarrón supongo que piensa en costa, en playa, en sol, en diversión, y sí, eso está ahí, es muy guay, pero yo recomiendo a quien no haya visitado la parte de las minas de Mazarrón que lo haga, porque son realmente bonitas e inhóspitas a partes iguales, porque no está... digamos, no es como La Unión, si habéis ido a La Unión, alguien, si hay más gente de Murcia por aquí, que, bueno, que está preparado como para el turismo, lo de Mazarrón es, bueno. El otro día cuando llegó el a Marte, un amigo me lo mandó y me dijo, parecen las minas de Mazarrón, las primeras imágenes de Marte. Es verdad que las imágenes de... se fue trending topic la palabra monegros, porque claro, Sí. es que en cierto sentido parece un desierto aquello. Bueno, es un desierto, Sí. no parece. Es un desierto, sí. Es verdad que están muy bien las minas, pero yo estaba Pero- pensando en otra cosa. No sé lo que estás pensando. ¿Me vas a decir que te pregunto por historia de Mazarrón y no sabes en qué estoy pensando? Pero te tienes que ir más lejos, Fermi. A lo mejor te tienes que ir a Puerto de Mazarrón. Bueno, Mejor para te mí tienes que ir es el mismo concepto. No sé a lo que te estás refiriendo, la verdad. No hay allí un pecio. Ah, vale. O sea, vale. eres tan de Yo soy contemporánea. contemporánea, Eres tan claro. de contemporánea que no eres capaz ni de decirme eso cuando te voy pinchando. Ni se me estaba pasando por la cabeza, era como, para mí, yo si tengo que reseñar algo de la historia de Mazarrón, para mí son las minas, que no solamente de contemporánea, porque las minas empezaron a explotarse en época romana, luego también una explotación en la edad moderna, que se explotaba lumbre, luego, o sea, que yo no estaba teniendo en cuenta el precio, pues también lo recomiendo, si es que Mazarrón, veis, es que, fijaos, o sea, vamos a hacer aquí un llamamiento turístico al municipio de Mazarrón, porque como veis, hay mucho que ver en Mazarrón. Y yo voy a defender a Mamén porque las minas de Mazarrón van desde el Calcolítico hasta los años 90. O sea que... Ojo. Sí, pero, y aquí voy a hacer lo que siempre criticamos que se haga y tal, pero ¿cuáles son los barcos más antiguos encontrados? Probablemente que no hayan sean- navegado. que hayan navegado, ¿eh? ¿Cuáles son? Pues a lo mejor no son esos, pero si no son esos, son casi esos. Está muy cerca. Está muy cerca. Sí, porque no, a ver, fuera de broma, es un pecio fenicio de, pues ya es que no me acuerdo de los miles de años, pero está muy chulo. Y bueno, ahí están esos barcos que sacaron, al menos uno de ellos lo sacaron y está en el Arcua, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena. Porque claro, en Mazarrón, por lo que sé, instalaciones de eso no había. Lo que sea, no. Vale. Pero Mazarrón muy bien. Vale, ahora, Tope. lo que has dicho antes. Vamos a desvelar una gran mentira, porque tú le mientes mucho a la gente cuando Mucho. hablas de tu tesis. Descaradamente, además. Porque tú siempre... ¿Qué es lo que tú dices y por qué es mentira? Vamos a ver, esto es como, estamos en la sección de fake, ¿no? Del programa. Sí, fake news. A ver, menos mal que no estoy viendo los comentarios, porque si está por ahí Néstor, que ha hablado varias veces con él de la tesis, o Sara o algo, y yo siempre cuando la gente me pregunta, lo típico, ¿no has hecho la tesis? ¿Cuál es el tema de tu tesis? Yo digo, prostitución en el franquismo. Y la gente, ¡uy, qué guay, qué interesante, tal, no sé qué! ¿Es verdad? Un poco sí. ¿Es mentira? Un poco también. A ver, yo creo que cuando haces una tesis siempre es como un tema súper concreto, normalmente una cosa poco estudiada, poco analizada, y explicar el tema de una tesis normalmente es algo muy tedioso. Entonces te lleva un tiempo. Entonces yo cuando digo prostitución en el franquismo me quito de en medio el explicar más, la gente se queda como muy impactada porque es un tema como muy chocante, quedó súper bien y chimpum. Ahora, la realidad. En el título de la tesis aparece la palabra prostitución y aparece la palabra franquismo. Vale. Tengo que decir en mi defensa.
pero no es tan sencillo. O sea, yo realmente tenía la intención de hacer un estudio sobre la prostitución en el franquismo cuando empecé a estudiar, cuando empecé a hacer la tesis, porque aunaba un poco todo lo que a mí me interesaba, que era mujer, grupos marginales, sexualidad, pero cuando uno pues, se plantea unas metas a nivel de investigación y luego va al archivo, pues se encuentra que las fuentes te cogen así por la solapa y te dicen, mira, te comento, tú no vas a hacer una tesis sobre prostitución en el franquismo porque no quiero yo. Yo empecé a encontrar la principal fuente que había y que hay para estudiar la prostitución en el franquismo era una institución que se llamaba Patronato de Protección a la Mujer. Entonces yo me volví un poco loca y me obsesioné con encontrar fuentes relativas a esa institución y hubo un momento que dije, bueno, igual es casi más interesante hacer un estudio del Patronato de Protección a la Mujer y a partir de ahí estudiar la prostitución, y no solo la prostitución, sino otros aspectos de la moralidad pública durante el franquismo, más que hacer un estudio de la prostitución a través de la fuente del patronato. Entonces, como que hice ahí un twist y el título es El Patronato de Protección a la Mujer, : prostitución, moralidad e intervención estatal durante el franquismo. Entonces, como explicar todo esto es un poco largo cuando alguien te pregunta, bueno, el tema de la tesis, tal, pues yo salgo un poco por ahí y ya está. Una mentira media. Creo que todo el mundo hace un poco eso, ¿no? ¿Qué es lo que va a sonar en la gente? Vale, digo eso. Sí, pero más que nada por no soltarle toda esta chapa y si dices, del Patronato de Protección a la Mujer, ¿qué es eso? Pues siéntate, a ver. Correcto. De hecho, es que se convirtió en un meme en el programa porque Carmen no tiene redes sociales, apenas. Es enemiga de las redes sociales. Entonces estuvimos a punto de obligarla a hacerse un Twitter que se llamase Putas y Franco. La mejor idea. Durante las grabaciones todos intentaban cuestionarme para que me hiciese una cuenta de Twitter y ya habían decidido el nombre, que era Putas y Franco, que a todo el mundo le parecía muy bien y a mí por lo que sea no me parecía tan bien, la verdad. Raro será que @putas y franco no esté cogido ya. Ya, raro será. Vale. Sí. Ampliaremos cuando vuelvas, porque como decimos, todos los colaboradores van a venir un par de veces al menos. Ampliaremos un poco para que la gente entienda el mundo de la investigación a veces con qué cosas se topa, sobre todo en los archivos y en los archiveros. Podemos hacer un programa de eso cuando queráis, o sea... Que alguna anécdota cae, ¿no? Anécdotas de archivos, todas las que queráis, de todo tipo, y para ponernos aquí a llorar, la verdad. De hecho, yo creo que, a ver, todos tenemos dificultades, en cada periodo hay una dificultad, ¿no? O sea, los que tengan que hacer transcripciones de procesal encadenada, pues yo qué sé, les deseo lo mejor, ánimo con eso, pero el problema que tenemos los de contemporánea, pues muchas veces es una legislación a veces un poco arbitraria, a veces se queda en el propio director del archivo, directora, la decisión última de dejarte o no el documento, tienes que recurrir, yo he tenido que recurrir a abogados, a movidas, saber que el documento está ahí, que no puedes consultarlo es muy frustrante, entonces, bueno, ha habido historias de todo tipo. Así que cuando queráis hablamos de eso. Hablaremos de eso. ¿No quieres decir que en España hay dificultades para acceder a ciertos archivos? Sobre todo si están relacionadas con el franquismo, sí. Me pincha y no sangra. Sorpresa, ¿no? Sorpresa. Bueno, ¿Quién lo diría? Y hablando del franquismo, lleva unos cuantos programas ya a la espalda. De hecho, claro, algunas personas se extrañaron porque había gente que entraba antes al programa que tú, habiendo aparecido tú ya en varios, pero queríamos esperar a este porque también es un tema, el que trataste durante el programa de Pecado, un tema que te llama la atención porque te gusta un montón. Me gusta un montón, contra todo pronóstico, porque yo soy del siglo XX, mujer, sexualidad, franquismo, tal, y esto es de repente siglo XIX, exploración de África, pero bueno, es un tema que a mí siempre me había gustado, me hizo mucha ilusión cuando recibí el guión y me gustó que fuese las fuentes del Nilo, pero no la historia que todo el mundo sabe de Dr. Livingstone y Stanley y tal, que era como la parte previa, el beef que hubo entre Speak y Barton, que a mí me gustaba mucho, entonces lo recibí con mucha alegría, lo escribí muy motivada y me gusta mucho, la verdad. Eso mola. ¿Y cómo ya llevas unos cuantos programas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo eso de, en fin, cómo te ves en la tele?
Bueno, al principio muy rara, o sea, yo no sé cómo lo veían mis compañeros esto, yo no soy capaz de sentarme, lo veo de pie, a veces me insulto, si digo algo que no un día me lancé un cojín a la tele, o sea, me pongo muy nerviosa. O sea, cuando lo voy a acompañar algún día voy a hacer que me grabe porque es un show, la verdad. Me pongo muy nerviosa, pero ya me voy acostumbrando. Creo que todos nos notamos un poco raros vernos. Yo veo como una persona que se parece a mí, pero que no soy yo. La voz me la noto muy rara, es todo muy extraño, pero muy bien. Luego, todos los comentarios que recibimos, creo que esto también lo han comentado todos los compañeros, es como un chute de energía que yo los viernes voy a trabajar motivadísima. Tengo un montón de ganas de dar clases ese día porque voy contentísima con todos los mensajes que recibimos y sobre todo, bueno, aquí ya se ha resaltado muchas veces y lo han dicho todos mis compañeros, pero esos mensajes que llegan o que ponen en Twitter o la gente que dice que lo ve con niños pequeños y que les gusta, bueno, yo creo que eso pues es lo mejor que nos pueden decir, ¿no? Que hacemos bien nuestro trabajo, ya sea que es hablar de historia, y ya sea en un plato de televisión, en un aula, en un libro, en la radio, pero porque que lo hacemos bien y eso es pues el mejor regalo, la verdad, yo estoy muy contenta. Pues ahora que he hablado de la audiencia infantil, hablemos de Richard Barton. Eh, Traje no apto para menores. Richard Barton, o sea, tú lo que comentaste, y aprovecho, no vamos a hablar de eso, si quien esté aquí y no haya visto el programa, que vaya y lo vea en A la Carta, en el servicio de Radio Televisión Española, hablaste de Richard Barton y yo ya no sé cómo se pronuncia, porque eso fue un pifostio entre uno y otro. ¿Cómo se llama el otro, por favor, David? Speak, vale. Que yo me empeñaba en decir Spike, se dice Speak. Y yo me empeñaba en decir Spec. Y al Spec. final no teníamos razón ninguno. Speque. Eso fue de verdad. Xpeque, para quien. ¿Qué otro murciano, por cierto? Pasa que creo que aquí no pilla nadie esa referencia, ¿no? No, da igual. Speak. ¿Era Speak? Speak, vale. Speak y Richard Barton tienen esa movidita, eso está explicado en el programa. Ahora bien, Richard Barton es un personaje llamativo por muchas cosas. No sé si quería a lo mejor poner el foco en alguna concreta de este personaje que no solo era un envidioso y evidentemente un poco flipado, pero yo creo que claro, a esa altura personajes de ese estilo son todos un poco flipados. Mira, a mí me costó mucho trabajo en la parte inicial, que hacía un poco una descripción de los dos y mencionaba varias cosas de cada uno. La parte de Barton me costó un montón porque no sabía muy bien qué elegir. O sea, yo dije, no, fue el primero que entró en Harad, el primero que entró en la Meca, tal, pero es que fue también el primero que tradujo el Kama Sutra, que tradujo las 1001 noches. Era una persona que hablaba por lo menos 25 lenguas y dialectos. Era tremendamente culto. Y luego el aspecto que probablemente, si la gente conoce la figura de Barton se conoce dos cosas: la fuente del Nilo y el típico comentario que es el señor que medía penes. O sea, ¿Vale? de hecho, me acuerdo que David estaba delante cuando terminamos el ensayo por la mañana con Aitor y yo terminé de contarle, de contar el guión, y cuando acaba dice Aitor, ¿este Barton es el que medía penes? Digo, sí, este es. Es como probablemente la parte de su currículum que más destaque y yo, aunque todo el mundo es muy team Speak, a mí Barton siempre es una figura que me ha despertado cierta simpatía porque era un tipo, aparte que era tremendamente culto y curioso, desarrolló unos estudios sobre sexualidad pioneros para la época, y todo esto de los penes que son así como a chascarrillo y anécdota de, pues se dedicaba a medir penes de las tribus africanas. Bueno, sí, pero es que eso luego lo hizo un siglo después Kinsey, que era uno de los grandes de la sexología, y nadie se echa las manos a la cabeza. Lo que pasa es que este señor lo hizo en un momento en el que estamos en la época victoriana, una moral puritana tremendamente represiva, pues todo lo que hacía relativo a sexualidad pues era pornografía, ¿no? Pero hizo estudios sobre sexualidad tremendamente interesantes, incluso fue una de las primeras personas que reconoció la sexualidad femenina. O sea, que dijo, oye, que la mujer tiene instinto sexual igual que el hombre y disfruta igual que el hombre. Y lo dijo en un momento en el que no solo no estaba reconocida, sino que se había construido toda una enfermedad relativa a eso, la histeria femenina. Y lo dijo muchísimo antes que otros grandes como Kinsey, o Master, o sea, Master and Johnson, que fueron los de la serie esta que también recomiendo si no habéis visto, Master of Sex, que hablan un poco sobre el estudio de la sexualidad humana.
Fíjate que nosotros en el franquismo eso no se reconocía hasta, vamos. Nosotros teníamos al psiquiatra del régimen que negaba la sexualidad femenina y hasta 1975 esa era santa palabra y este señor en 1860 ya estaba diciendo, ojo que las mujeres tienen instinto sexual femenino, disfrutan con el sexo. Ojo, ¿eh? Ojo ahí. Ojo, Vale, que no es vale. poco. O sea, que a mí siempre me ha despertado cierta simpatía porque, más allá de que, evidentemente, era un envidioso, era un marrullero, era un peleón. O sea, y he conocido por ese tipo de cosas y esa faceta que tenía, se portó fatal con Speak, todo mal, pero ojo que también hizo ciertas cosas que tienen su algo. Y en el Yo ámbito de tengo, la sexualidad me parece un personaje importante, dime. yo siempre he tenido la duda porque la mujer de Barton Ujú. era también muy aventurera y también era traductora. Entonces, muchas veces he pensado, probablemente muchas de las traducciones que supuestamente hizo él, en realidad serían cosas de su mujer. Probablemente, o sea, casi con toda seguridad. Vamos. No lo podemos certificar de ninguna manera, pero tiene toda la pinta. Eh, seguramente sí. O sea, que a lo mejor lo único bueno que tenía Barton no lo tenía. Oye, y girando un poco el tablero, porque siempre se habla de Barton, por todo esto que estás diciendo, que, en fin, tiene cosas muy Sí. curiosas que a la gente le llama la atención. Y de Speak, en realidad, no se sabe, o sea, no se sabe mucho popularmente. ¿Alguna cosa que destacar de este señor, aparte de que tenía razón? No. Aparte de que tenía razón y el pobre se disparó la noche de antes de alcanzar la gloria. Pues bueno, era un tipo más, mucho más tranquilo en ese sentido, aunque también luego tenía, en el segundo viaje que hizo, se llegó a enamorar de una nativa de África y también tenía su picorcito como Barton, quiere decir que siempre se le atribuye que este era como más tranquilo y más tal, y el otro también, sobre todo en el segundo viaje. En el primero que iba de subordinado, pues iba de subordinado, yo creo que iba también un poco controlando a Barton, ¿sabes? Porque el otro era un poco pues marrullero, es que para mí la palabra de Barton es marrullero. Y en el segundo, que fue con Grant y él era ya el jefe de la expedición, pues se soltó un poco más la melena y de hecho ahí tampoco pudieron certificar que las fuentes del Nilo salían de ahí porque no pudieron circunvalar el lago Victoria, que era lo que había que hacer para efectivamente certificar ese descubrimiento, que luego lo haría Stanley. Pero bueno, su figura es menos rimbombante porque pues palidece al lado de la de Barton, que tiene tanta enjundia que siempre cuando se escribe sobre los dos, que normalmente se escribe en paralelo, pues Barton se lleva más peso de la historia. Vale, vale, vale. Y aparte, en realidad no era la primera, eso creo que sí lo comenta en el programa, que no era la primera vez que colaboraban. Era la primera, bueno, no era la primera vez que lo colaboraban, habían colaborado primero, creo que en Etiopía habían hecho como una especie no llegaba a ser una expedición, era como, iban a ver flora y fauna, me parece, del sur de Etiopía, sí, una cosa así que Spig lo relata como algo tremendamente aburrido y tal, y que sí que era como muy tedioso, pero la primera gran expedición, lo que ellos querían, porque en realidad en aquel momento de descubrir las fuentes del Nilo era pues eso, como llegar ahora a Marte o cualquier cosa. O sea, es que no sé si eso tampoco se entendió bien en el programa. A mí era algo que me preocupaba y en el primer borrador del guión sí que me detuve bastante en esa parte, que luego todo eso fue fuera. Lo que significaba realmente en aquel momento llegar a las fuentes del Nilo. O sea, había incluso una frase cuando algo era muy difícil que era, bueno, sería más fácil encontrar las fuentes del Nilo, que utilizaba la gente como algo coloquial porque realmente era un enigma milenario que venía de muy atrás y quien se colgase esa medalla iba a ser reconocido para siempre, como luego se ha sido, ¿no? Pero, bueno, pues la primera expedición que hicieron ellos fue una expedición menor y luego ya le otorgaron la Real Sociedad Geográfica, así que financió ese viaje a los dos, aunque sí, fueron siempre un poco tensos. Y han nombrado Etiopía. Uh-huh. Y bueno, no hubo ninguna movida, pero hubo un tweet de una persona ofendidísima porque estabas hablando de Speak y de Barton y no estabas hablando de Españita. Vaya, Españita. Exacto. Entonces, por Etiopía pasó una persona también que luego terminó haciendo algo en el Nilo. Entonces, eso curiosamente, antes de que lo diga, ahora lo explica. Eso curiosamente sí lo has dicho, pero no en el programa, sino
sino para la gente, para los cientos de personas y miles de personas que lo escuchan en podcast, Isaac que acaba de proceder a sacar un cartel en el que pone Mi Españita con su correspondiente bandera y encima de la I latina hay un corazón. De la I latina del Mi, pero bueno. Vale, eso lo ha sacado ha sacado una píldora en redes. Bueno, no sé si ha salido ya, pero va a salir en algún momento quizá. Sobre un señor. ¿Qué señor? Vale, ¿ves por qué no quiero redes sociales? Porque yo me pondría nerviosa con ese tipo de comentarios. Yo me imagino Twitter como una especie de campo de minas, ¿sabes? En el que vas andando tranquilamente y de repente Más o menos. aparece un comentario. Pues a ver, pues eso, a esa persona decirle que se tranquilice, que sí que hablamos de eso, que en 6 minutos no se puede contar todo y que a veces dejamos pues esas pequeñas cápsulas para Twitter o para Instagram que ya saldrán, pero que lo contamos aquí tranquilamente y ya está. Efectivamente, el río Nilo tiene 2 fuentes, el Nilo Azul y el Nilo Blanco. Se dividen o se juntan en Jartum, que es la capital de Sudán. Y no sé si hay aquí algún geógrafo o geógrafa en la sala o alguien que sepa de esto. Yo no sé cuál se considera la fuente principal, si la más larga o la más caudalosa, porque la más larga es el Nilo Blanco y la más caudalosa es el Nilo Azul. Pero ya no sé cuál se considera la fuente principal. Efectivamente, las fuentes del Nilo Azul fueron descubiertas por un español, fue el primer europeo en ver esas fuentes que están en Etiopía, en el lago Tana concretamente. Este señor se llamaba Pedro Páez y era un jesuita español que no había ido a descubrir las fuentes del Nilo, la verdad, él iba a ir a otra cosa, iba a evangelizar. A lo suyo. Él iba a lo suyo. Se había formado en Goa, que entonces era portuguesa, y había llegado, ni siquiera había llegado por el río Nilo, o sea, él había intentado llegar a Etiopía por la península arábiga. Allí estuvo detenido, o sea, encarcelado entre Yemen y Omán 7 años, pasó un montón de penurias, o sea, la historia de ese hombre también es muy interesante. Y llegó a Etiopía finalmente después de pasar de todo, y en un momento dado llegó a las fuentes del Nilo y también se dice de él que fue la primera persona europea en probar el café. Esto ya no lo sé, porque yo siempre lo he leído, pero tengo mis dudas. En su Historia de Etiopía, que tiene un libro que se llama Historia de Etiopía, cuenta que le dieron a probar una bebida muy extraña y muy tal, que era como excitante, y esto fue siglo XVII, 1600 y poco. O sea que sí, aunque luego en la historia trascendió otro personaje, Jane Bruce, que fue el que se colgó la medalla de ser el primer europeo en ver las fuentes del Nilo Azul, pero fue 150 años después. Lo que pasa es que los escritos de Pedro Páez como que se quedaron un poco dispersos y se recuperaron más tarde y ahora, bueno... Nada, la leyenda negra, los británicos siempre... Sí, y aquí en España nadie conoce a Pedro Páez, o sea, fíjate lo que es en Gran Bretaña, lo que es el doctor Livingstone, ¿sabes? Que está enterrado en la abadía de Westminster ese señor. O sea, son personajes que son muy reconocidos allí y aquí pues Pedro Páez, nada. Dice Plomojado, gran profesor de ciencias sociales, que se considera la más larga normalmente como la principal. Entonces no sé cuál es la más larga. El Nilo Blanco. Vale. Pues, o sea que... El Nilo Blanco es la que se considera... Que esa es la de Speak. Esa es la de Speak, la buena. La buena. Vale. En fin, ahora hay una serie de comentarios aprovechando el comentario de lo de la más larga. Se veía venir. Claro. Entonces... Eso también lo dijo mucho Speak también, de Barto, eso. Hay una cosa importante y es lo que la gente a veces no se da cuenta, porque mucha gente en el programa como que se queja de no habéis hablado de esto, siendo esto X cosa. No se dan cuenta muchas veces de que el tema a lo mejor no se ha hablado de eso porque no venía a colación. Entonces, por ejemplo, aquí se estaba hablando en realidad ya no tanto, evidentemente era el objeto, ¿no? Pero no se hablaba tanto del Nilo en sí como de la pelea entre ambos y la envidia, claro, que era el leitmotiv de tu sección. Entonces no podías hablar de Pedro Páez. No tiene nada que ver. No venía al caso, o sea, yo creo que no había que nombrarlo. Lo puse en el primer guión, si os digo la verdad. En ese primer guión que todos hacíamos de 20 páginas, y ese ni siquiera se lo llegué a pasar a Tirma, o sea, eso ya lo corté yo porque dije, no puedo contar. Iba a hacer un comentario de, el Nilo tiene 2 fuentes, una fue descubierta por Pedro Páez. O sea, es que no daba tiempo. No daba tiempo. Sí me consta que algunas personas se sintieron identificadas cuando
explicaste cómo llegaron, sobre todo Speak, en qué estado físico llegó a la fuente, o sea, definitivamente al lago. Llegó un Sí. poco desmejorado, ¿no? A ver, es que eso también me parecía importante resaltarlo y que quedase claro, ¿no? Lo que suponía entonces una expedición a África, lo que era un viaje realmente de aventura. No la gente esa que se va ahora y coge una mochila y dice, me voy a Tanzania o a Tailandia de mochilero, tal, que sabrás tú de viajes. Realmente eran aventureros y que ellos sabían perfectamente a lo que se enfrentaban. Se enfrentaban, en primer lugar, a un terreno, a un territorio a nivel geográfico tremendamente hostil, a nivel de pantanos, de selva, de lluvias, de montañas, de todo tipo. Enfermedades diversas Eso a es los que no estaban expuestos anteriormente. claro, o sea, en primer lugar, el terreno geográfico. En segundo, que África no estaba desierta, ya había gente. Y había gente que te podía recibir bien y había gente que no te podía recibir tan bien. Eso es lo segundo. Y luego lo tercero y principal, todas las enfermedades que había. O sea, todos estos grandes exploradores, Pedro Páez, Livingstone, todos, paludismo, malaria. Se murieron de esas fiebres. Es que eso, vamos, te dejaba frito en un momento. Y a estos dos es que le pasó de todo. O sea, a Spix se le metió un escarabajo por el oído, Yeah. le reventó el tímpano y se quedó sordo de ese oído. Y luego tenía un problema de infección ocular y llegó temporalmente ciego. O sea, menudo cuadro. Y seguían, o sea, y llegaron al lago Tanganica y él dijo, no, yo voy a ir al lago Victoria. Bueno, no sabía que era el lago Victoria. Voy a ir al otro lago que me están diciendo y voy a comprobar. A ver, o sea, a mí me parecía muy importante resaltar ese aspecto de los viajes, de cómo tenían, de cómo era realmente hacerlo y toda la gente que suponía. Y hubo un momento que dije, iban 130 personas más, que no iban estos dos solos. Que primero pasaban por Zanzíbar, en ese momento ya casi todas las expediciones pasaban por Zanzíbar porque era, pues yo que sé, era el Corte Inglés de la época, allí compraba todo el mundo de todo, era un mercado enorme y tenían que llevar un montón de personal, un montón de aporteadores para llevar cosas, para luego hacer esos intercambios con la gente local para que los dejase pasar, necesitaban también cocineros, traductores, guías de todo. Y eran expediciones tremendamente duras. O sea, cuando Juan me preguntó, que le salió del alma, ¿cuántos días tardaron? Yo dije, pero Juan, ¿qué está hablando? ¿Qué me está contando? Eran 4 meses y gracias que llegaron. Por eso la muerte de Speak es tremendamente ridícula. Bueno, pero Pues, ese es lo que le da gracia a la historia a veces, ¿vale? Esos personajes sí, que es como súper épico, etcétera, y luego se terminan muriendo de forma totalmente ridícula, porque es que así es la vida. O sea, a veces claro, esas cosas eso. pasan. O sea, la tarde de antes de colgarte la gran medalla de un descubrimiento geográfico, te pegas un tiro en la axila, fue, o sea, un disparo en el sobaco y se, o sea, tremendo. Pobrecito. Me he acordado cuando has descrito lo del escarabajo. Es que no me acuerdo de si era ¿cómo era esta película así como pseudo-egipcia? Era el Rey Escorpión, ¿no? Ah, sí, el récord. Era esa la de que aparecían, bueno, cientos de miles de escarabajos y era absolutamente repugnante todo. Claro, salía en la momia. O en la En la momia momia. que se le mete así por la En la piel. momia, entonces. Madre de Dios, me he acordado de eso. Sí. Pues, Ah, pues Speak, aquí, por aquí. sí, sí. Y de verdad, ¿no? Como en la momia. Y de verdad, muy de verdad. Ah, repugnante. Con esa imagen creo que te vamos a despedir. Muy bien, chicos. Que todo el mundo me recuerde con un escarabajo en el oído. Sí, es que creo que no hay mejor manera de marcharse. Nos Así, despedimos aquí arriba. Sí. arriba, en el oído, a la altura del oído. Muchas gracias, Mamen. Que eso es... Otro fake, ¿eh? Es que, mira, ni me llamo Carmen, ni soy doctora en putas en Franco. O sea, mi vida es un fake. Bueno, pues con esa despedida, muchas gracias por venir a esta humilde morada digital. Nos Vosotros. volveremos a ver por aquí. Correcto. Y nada, pues que vaya muy bien en Albacete. Falta me hace. Hasta luego. Adiós. Ya, Vale, ahora vamos a pasar a la segunda entrevista de hoy. Envío ya. Envía. La segunda entrevista de hoy o sea, básicamente es con los animadores, ilustradores, ahora veremos cómo se denomina eso. Y en concreto, uno de los dos ha hecho la imagen inicial de esta de Morgan Freeman, que no se va a ver en YouTube, o sea que todo esto no tiene mucho sentido, pero bueno. Para los que ahora mismo estáis, la imagen inicial era de él. Es de él, con una pequeña modificación nuestra. Y nada, madre mía,
Qué bien, ¿no? Lo de las expediciones a África. Pues sí, es que es muy interesante eso, porque una vez más nos mete la perspectiva de que nosotros imaginamos las cosas de una forma y en realidad dista mucho de cómo eran realmente. Y el cine o la cultura popular o lo que sea nos transmite cierta cosa y no. Toda la logística, toda la parafernalia que conllevaba cualquier cosa pequeña. Imagínate ir a las fuentes del Nilo. Pero incluso cuando lees a gente de la época, como Joseph Conrad y tal, por mucho que ellos te cuenten las penurias que pasaba esa gente, tú te lo sigues imaginando como algo exótico y bonito, ¿eh? O sea, hay que ver el poder que tiene el cine para deformar incluso los testimonios de esa gente. La magia del cine. Eso es el que me hace mucho, o sea, es muy famoso y tal, el escritor Zweig, Stefan Zweig, la novela esa, bueno, la ensayo biográfico del mundo de ayer, que es muy recomendado normalmente, te lo lees y es como el extremo, también entiendes por qué, ¿no? El extremo de la idealización del pasado. Claro, hablamos de un señor que ha huido de Alemania por ser judío, bueno, de Austria concretamente, y está en Brasil a punto de suicidarse, ¿vale? O sea, ese es el punto. Y entonces, claro, cuando dice, voy a escribir una especie de memoria, y entonces se pone a escribirle, y claro, el pasado, en ese momento, recordamos, los nazis están en toda Europa, pues le parece bastante mejor que su presente. O sea, que hay veces que podríamos decir que esa visión del pasado podría estar bien. Ahí tenemos a Virginia. No sé si ahora nos oirá. Hola, Virginia. ¿Nos oyes? Hola. 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 ¿Qué tal? Bien. Muy bien. Nosotros por aquí... de hecho, tengo que preguntaros ahora por el tema de los derechos. No sé si vamos a poder poner alguna imagen o de las que hay en Twitter, si se podrá, ¿no? Sí. ¿De lo que se ha emitido en la tele? Claro, claro. Me imagino que sí. Vale. Tenía esa dudilla porque yo creo que la gracia también es que enseñemos algunas de las cosillas que han ido saliendo. ¿Cómo va todo? Bien. Qué pena que se ha acabado. Ya no tengo más vídeos que hacer. Se acaba el curro. Se acaba el curro. Sí. Y Pero bueno, muy guay. Ismael debe estar llegando. Yo me he puesto en modo avión, o sea que, pero vamos, que ya lo había recibido. Vale. ¿Qué hacéis? ¿Como una pausa o...? No, estamos en directo ahora mismo, ¿eh? Sí. Bueno. Sí, ha entrado a saco. De hecho, Disculpa, es mi primer Twitch. No te preocupes. Voy a aprovechar para poner... ¿pongo el último? ¿Cuál es el último? El de Nika. El de los deportes, la ira en los deportes. La ida deportiva. Sí. Venga, lo voy a poner y mientras que venga Ismael. Ostras, lo que no sé si... Sí, se va a oír. A ver... A lo largo de la historia, los espectáculos deportivos han levantado las pasiones de los aficionados, y muchas veces este entusiasmo se ha traducido en arrebatos de ira desenfrenada. Por ejemplo, en Pompeya en el año 79 hubo una de las erupciones volcánicas más mortíferas de Europa, pero 2 décadas antes el ambiente ya se caldeaba en la ciudad por otros motivos, y no precisamente por el monte Vesubio, sino por un combate de gladiadores. Durante el espectáculo se produjo una descomunal trifulca, y de hecho está considerada como la primera batalla campal entre aficiones rivales. Fue un espectáculo tan bochornoso que el Senado no solo prohibió estos espectáculos durante 10 años, sino que además castigó a los responsables con el exilio. Y sin irnos de la península itálica, otro deporte que provocaba grandes momentos de furia era el calcio histórico o calcio florentino. Era una especie de fútbol primitivo que se practicaba en Florencia desde el siglo XVI, aunque más que fútbol parecía una batalla campal. Se jugaba con 2 equipos de 27 jugadores con 5 porteros cada uno. Se podían usar manos y pies, y el objetivo era meter la pelota en un agujero que se colocaba a cada lado del campo. Este deporte lo practicaron papas como Clemente VII, y es que en su origen estaba reservado para la aristocracia adinerada, al contrario que el fútbol medieval o de carnaval, que eran deportes del pueblo. El fútbol medieval lo jugaban grupos rivales de villas inglesas durante la Edad Media, y no se quedaba corto de ira y violencia. Las porterías eran ruedas de molino incrustadas en muros o incluso balcones de iglesia. Cualquier cosa valía. Cada equipo debía conducir el balón hasta su propia portería, muchas veces a casi 1 kilómetro de distancia. Corto ahí, que creo que es lo que la gente quería ver.
¡Ay! Ismael, no se te ve. ¿Ismael? Dice que... Ha entrado antes, pero no se le oía. Ah. Bueno. Vale, pues el programa, bueno, ya la gente evidentemente lo sabe, y además mucha gente celebra casi como... Bueno, no quiero desmerecer a nadie, ¿no? Pero mucha gente le encanta la sección de los dibujitos, aunque, aunque esté dentro de una sección más grande, a la gente le apasiona. Entonces, queríamos pues un poco hablar con vosotros sobre el tema, si os parece, vaya. Claro, lo que queráis. Bueno, yo para aclarar a la gente, yo soy Ismael es el que dibuja y yo soy la que animo. Y bueno, formamos equipo desde hace ya un montón de años y la verdad es que hacer los dibujos para Fluzo ha sido todo un reto, la verdad. Hemos pegado un estirón muy grande en creatividad, animación, desafío. Ha sido muy emocionante, la verdad. Entonces, ¿tu trabajo cómo se llama? Perdona, que yo creo que una cosa, concretamente la animación es animadora. Yo soy montadora, Montadora. ¿vale? Entonces, digamos que Ismael se encarga de hacer los dibujos, o sea, todo tiene un proceso. Digamos que hay un equipo de guionistas que son los encargados de diseñar ese guión y Ismael es el encargado de dibujarlo. Entonces, nosotros lo que hacemos es dividir ese guión por lo que llamamos ideogramas, que al final son como secuencias cinematográficas, y entonces él se encarga de dibujarlo y él me pasa a mí, él anima bastantes cosas ya de por sí, porque digamos que estamos casi, nosotros antes nunca habíamos llegado a hacer tanto dibujo animado, o sea, digamos que hacíamos más vídeos corporativos, se hizo también una serie de vídeos en su día para Fórmula 1, Antena 3 y tal, o Telecinco, bueno, no me acuerdo cuál era, pero y digamos que esos eran como más divertidos, pero generalmente hemos hecho mucho vídeo corporativo y este ha sido la primera vez que ha sido como más animación, dibujo animado puro y duro, ¿no? Entonces ahí era un poco el reto. Entonces digamos que él es el encargado de hacer el trabajo duro, de dibujarlo, de diseñarlo y primero hace una cosa que se llama Story Map, que digamos que es como verlo en un cómic. Entonces él digamos que dibuja los distintos fragmentos, las distintas secuencias del guión que nos han pasado. Nosotros lo comentamos juntos, decir, oye, pues que hagas que el muñequito este haga así, o el otro está, que el otro entre, y aquí me haces un zoom. O sea, sobre todo yo lo que me encargo es de que ese vídeo tenga el ritmo que tiene que tener de cara con la voz en off que nos envían, que tenga ese ritmo, meter sonidos, acercarme a la imagen o alejarme en función de lo que haga falta, las transiciones que tienen las imágenes, y desde luego pues animar también muñecos que van saliendo, pues yo le doy la cadencia, el ritmo que quiero, o si va a un punto a otro moverlo, etcétera, ¿no? Pero vamos, que siempre digo que el que se lleva el trabajo duro a casa, desde luego es Ismael, que es el que diseña cada personaje, los fondos, los actings, los gestos que son, y ha conseguido ese punto de comedia, ¿no? Que tienen estos vídeos que tiene el programa, que es a donde nos ha llevado el tono que tiene ya el programa, pues él los hace aún más divertidos, ¿no? Y creo que quedan algunos por emitir. Hay uno que estamos especialmente orgullosos, que es el de Yakuzas, que creo que queda poco para que se emita, que es una auténtica joya, la verdad. Ismael... No sé si tenéis alguna otra pregunta. Sí, tenemos más. Me uno. Buenas, Ismael. Ya lo tenemos ahí. Hola. Sí. David le tira las preguntillas. Sí, porque hemos empezado un poco a saco, pero aquí, como hay mucha gente en el chat que no os conoce, que va a hacer primero una presentación por separado y luego ya de lo que es la empresa en conjunto. Entonces, Virginia Llera le pasa un poco lo que hemos ido comentando de los invitados anteriores, de la parte técnica, y es que ha hecho un poco de todo. O sea, ella es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense, estudió montaje y luego hizo un máster de gestión de la industria cinematográfica en la Universidad Carlos III y ha hecho de todo, producción, guión, montaje, y ahora estaba comentando ella misma que aquí sobre todo ha hecho montaje, es montadora, ¿no? Y está encargado de la animación. Y luego tenéis en su página algunos cortometrajes que ella misma ha hecho, que ha dirigido y ha producido. Y no sé si quieres comentar, si quieres hacer autopromoción de algo en concreto, al margen del condensador de flujo.
Pues mira, no, es verdad que llevo 20 años trabajando en cine y televisión. También trabajo mucho como script de televisión, de series de televisión. Entonces, eso es lo que me ha dado mucho de comer. También lo he combinado con la edición, con montaje. También estudié en la escuela de cine y entonces he ido combinando las dos cosas. Y recientemente pues estoy terminando, nada, nos queda nada de terminar un cortometraje dirigido por Manu Gómez que se llama Nuria Vid, que empezaremos a mover ya por festivales y que estamos a punto de terminar porque nos pilló en la pandemia justo rodábamos el 15 de marzo y declararon el estado de emergencia de alarma el 14 de marzo, así que lo hemos tenido que posponer. Y bueno, pues dentro de este mundo loco también pero esto ya como mi faceta de madre, acabo de estrenar hace 2 días un podcast que se llama Madres Confinadas con mi amiga Jimena y me he lanzado también al mundo del podcast porque desde luego, bueno, esta pandemia ha traído muchas cosas, pero también mucha desesperación materno-familiar y así que sí, hago un poco de todo, la verdad. Tengo proyectos, tengo series, tengo cortos, pues lo que surja, vamos. Pero ya te digo, nosotros llevamos trabajando en Videas pues de hace unos 10 años más o menos, un montón y bueno, y lo que quede. La verdad es que con proyectos como nos han llegado el condensador de flujo, pues la verdad es que da gusto trabajar. Por un momento hemos pensado que ibas a decir acabo de entrenar un chiquillo. Sí, estaba no, pensando ya eso. no más. Tengo 2. Sí. Y luego tenemos a Ismael Cañadilla, que a nosotros siempre nos pasa lo mismo. Cuando hablamos con nuestro ilustrador, que es José David Morales, él nos corrige mucho cuando decimos ilustrador, dibujante, diseñador. Entonces, si yo me equivoco en algo, tú corrígeme, ¿eh? Pero yo creo que tú eres diseñador gráfico e ilustrador. Las dos cosas, ¿no? No, se puede llamar, porque el mundo de la ilustración es muy amplio, ¿sabes? No solo se encasilla solo en dibujante, ilustración. Yo siempre me considero ilustrador, ¿sabes? No es una palabra grande también. La ilustración también puede llevar el mundo del diseño también, ¿sabes? Se te oye un poco regular, Ismael. ¿Se me oye regular? Sí. Te oye regular. Sí. Como con estática o algo así. No sé si se podrá... Pues quizá que pueda desconectar los... Es que eres muy de dibujar, pero la tecnología no es lo tuyo. Estaba pensando que era curioso eso. Pero claro, es verdad que el dibujo... O sea, claro, en mi mente estas cosas va separado. Bueno, del dibujo pensad que ahora todo es digital, pero todo empezó en una pantalla, en una pizarra de blanca de Veleda, ¿no? Veleda, como se llame, ¿no? Una pantalla blanca. Claro. Dejándose Ismael. Yo no era montadora en aquel momento de estos vídeos, pero Ismael se dejó muchas horas en fisioterapia porque le daba mucho ahí a la mano alzada. O sea, Ismael ha sufrido mucho, pero por eso tiene el talento que tiene, ha echado muchas horas ahí. Luego, a ver, ¿se me oye ahora mejor? Sí, Mucho mejor. ¿Se me oye ahora mejor. Vale, perdona. Los AirPods, mira, son tan modernos que luego al final te traicionan. Luego, como proyecto, no en solitario, porque he visto que colaboras con más gente, pero tienes los libros de Piper, Piper y el enigma de los perros desaparecidos, y Piper y la misteriosa orden secreta. Y voy a aprovechar para pasar por el chat tu Instagram, porque ahí vas publicando trabajos tuyos. Para que vayas echando un vistazo. Gracias. Y luego los dos juntos estáis en Videas, que es la empresa que ha estado haciendo estos vídeos para el condensador de flujo. Sí. Que en vuestra página, que también la pasaré ahora por el chat, recopiláis algunos clientes de todo tipo. Vodafone, el Partido Popular, Santander, Movistar, Alcampo, hay un poco de todo. Y uno de los proyectos más conocidos es el que ha comentado antes Virginia, que era los vídeos, esos previos a la Fórmula 1. Y quería preguntaros, porque cuando nos pasasteis esos vídeos de Fórmula 1, nos comentasteis precisamente lo que estaba diciendo Virginia, de la diferencia entre haber pasado de pintar en pizarra a como lo hacéis hoy en día. Entonces, si nos podéis explicar cuál es el cambio, cómo ha evolucionado el dibujo. Sí. Pues sobre todo en calidad de dibujo, ¿sabes? Salir un poco de la zona esa que siempre había de... Hubo un boom en YouTube, de hacer vídeos en pizarra blanca
con vídeos explicativos. Pero claro, la animación era muy difícil. Imagínate dibujar en directo, que te graben, que no te pille ni la cámara, ¿sabes? Por detrás, dibujando antinatural. Y luego para hacer la animación era borrar, redibujar, sin capas, como lo hacemos ahora. Y lo que nos impulsó un poco a dar el salto digital era porque ya creo que había mucha gente que ya hacía vídeos de scribing o whiteboarding, o sea, como se llame ahora, ¿sabes? Había mucha gente ya, incluso hay aplicaciones. Queríamos dar un salto. Yo un poco me vine abajo porque yo lo digital no lo había tocado. O sea, era el mar de lápiz, yo en los lápices y los rotuladores los tenía súper dominados, pero cuando yo empecé con la tableta me vine abajo me vino incluso rota la tableta, tuve problemas con el FNAC, ¿sabes? Bueno, perdón de la marca, pero sobre todo que... Aquí hay libertad, no te preocupes. Pero bueno, que luego al final ha salido muy pues un súper salto. Incluso el condensador nos ha puesto a prueba, incluso hemos mejorado con el condensador. Al principio incluso que tan poco tiempo hacer el vídeo, cuando vimos el guión digo, pero si es imposible hacer tanto dibujo. Pero claro, ya nos pusimos a tope, a full, eran más de 8 horas diarias. Bueno, los últimos vídeos como que pedimos un poco de respiro, como a ver, están quedando muy bien, pero vamos con la lengua afuera. Pero creo que se va incluso notando, ¿sabes? Yo ya dije, mira, no quiero que pierda calidad, porque cuando finalizamos los vídeos, ya como que joder, que el siguiente tiene que estar mejor, que tiene que estar mejor. No quería yo, que no hay prisa, que va a quedar siempre aquí, grabado. Y se va a ver el resultado. Creo que ya los anteriores están muy bien, pero los siguientes creo que van a estar mejor. O sea, como que para lo último a lo mejor dejarlo mejor. Incluso el siguiente. Ya les he adelantado que Yakuza va a ser, ese es nuestro top. Sí, yo no quería nada, digo, a lo mejor no se puede decir, pero... Bueno, yo solo he dicho una, ya está. Sí. Con ese lo dejamos. Vamos a decir simplemente eso, que la gente se quede con esa temática y ya cuando aparezca ya le eche el ojo. Creo que hay un par de ellos, bueno, incluso 4 que son los preferidos para mí. Yakuza es el mejor, tiene algo, no sé. ¿Y hasta ahora de los que han salido, cuál es el que te gusta? Sí, de hecho yo iba a hacer un repaso a los que han salido porque, por si acaso no nos adelantemos, que son el fuego en la prehistoria, en la batalla Constantinopla, la conquista de Constantinopla, el calendario revolucionario francés, el tema de los anticonceptivos en la historia, la coreomanía, la Torre de Londres y la ira deportiva. Son los 7 que han salido hasta ahora. Entonces, de esos, ¿cuál sería vuestro favorito? Pues alguno hay que tiene su gag, su broma que dice, joder, qué puntazo. Por ejemplo, en el de los anticonceptivos hay una broma de un meme de Los Simpsons, de Homer, que se va... Sí. Y claro, si ves a la mujer que está dibujada, tiene rostro de Homer. O sea, sí. Sí. Era una referencia clara, sí. O sea, le dije, voy a hacerle un poco Homer, ¿sabes? Voy a hacerla como que... Porque luego cuando se va hacia atrás, como que ya la tiene la cara esa que tiene como de miedo. Y luego también me gustó La Torre de Londres. La novela de Enrique con Ana Bolena. El rollo culebrón, sí. Y el culebroncillo me gustó. ¿Y tú, Virginia? Es que además están llenos de detalles, porque Ismael, claro, pasa tantas horas para cada dibujo que luego pasa en 2 segundos que el pobre, siempre que lo emiten me dice, joder, tanto curro para 2 segundos, ¿no? Porque es verdad que tiene un ritmazo el vídeo. Entonces, a mí el de anticonceptivos me hace muchísima gracia, ¿no? Hay un momento que también que decía de Sorano de Efeso, hacía que las mujeres tuvieran que pegar 7 saltos hacia atrás, la tía se cae por las escaleras y luego tiene que estornudar, ¿no? Entonces ese me hacía mucha gracia. Y la tipa haciendo así, como diciendo la egipcia, ¿no? Diciendo, oye, tal. Pero hay un momento que no se ve, que me hace mucha gracia, que hay unos baños donde está el cocodrilo y Ismael pone Nefertiti was here, ¿no? Pintada, tal. Y son detalles que a veces va tan rápido que no los ves, pero que Ismael se ha dejado, pues siempre digo, literalmente los ojos y la creatividad en que todo esté lleno de detalles divertidos relacionados con la historia y están ahí. O sea, merecen verlos un par de veces por lo menos para captar todos los detalles que ha ido metiendo y las gracias, ¿no? Porque
porque me parece que son brillantes. Y de esos que hemos dicho, ¿hay alguno que haya sido especialmente difícil de hacer? La Torre de Londres. ¿Sí? La Torre de Londres, ¿cuál era? Es que ha habido alguno que ha tenido muchas capas de animación y aunque no lo parezca... A ver, el baile de San Vito, hay un momento cuando empieza a hablar sobre el baile, o sea, sobre los bailes, como las pandemias, hay muchos bailarines. O sea, ¿cómo vamos a animar tanto bailarín? Pero, ¿qué pasa aquí? Que no me da la vida esta semana para entregar esto. Bueno, también la caída de Constantinopla. La caída de Constantinopla también era bastante complejo porque había que recrear las cabeceras de Dallas, etcétera, y eso también tenía mucha capa, mucha animación. Había que diseñar, ¿te acuerdas que tuviste que repetir los dibujos de algunos de Constantino? Porque no encajaban en las 3 imágenes a la vez, esas 3 capas animadas, cada una tenía su enjundia, ¿no? Para reproducir un poco lo que era la cabecera de Dallas, que parece fácil, pero no lo era. Vamos, tenía mucha capa. Para mí esa sí que ha sido como de las más complejas, la verdad. Además que empieza con un mapa de Constantinopla, al rollo Juego de Tronos, que tiene unos pocos segundos que fueron media mañana, una mañana entera, para hacer... El mapa ese. Pero bueno, ahí queda en la retina. La gente luego puede volver a verlo todas las veces que quiera para ir fijándose en esos detalles, que merece la pena. Sí, además en vídeos hemos hecho los capítulos los estamos subiendo a un canalcillo para reproducirlos todos, para que luego los vean. Luego incluso estos vídeos profesores los han puesto en sus clases, ¿sabes? Hay un amigo mío que es profesor de historia, incluso quiere poner el vídeo del calendario revolucionario, que le encanta a los chicos. Y, joder, ya llegar a eso ya es suficiente. Hemos cumplido la misión. Yo os iba a preguntar que si habíais hecho ya algo antes relacionado con la historia. Quiero decir, vosotros como empresa, como ideas o como ilustradores o animadores. Aparte de... No creo. Le hemos hecho alguna referencia con Vodafone, hicimos uno que de repente Da Vinci presentaba a gente, ¿sabes? Leonardo da Vinci presentaba, no sé, pero no... Siempre teníamos la imagen de Videas que tenía mucho... Sirve mucho para educación, ¿sabes? Siempre lo hemos hablado. Tiene futuro en el... Es muy didáctico. Muy didáctico. Hicimos uno de Ford, ¿te acuerdas también? De la historia de Ford, de los coches. Pero pensad que siempre eran como empresas, o sea, a nivel corporativo, a lo mejor la historia de la empresa, etcétera. No a nivel de la historia, sino a nivel empresarial, pues la trayectoria de una empresa, personajes, ¿no? La facilidad que tiene este tipo de técnica es sobre todo la capacidad también de Ismael como retratista, ¿no? Entonces, porque a veces es verdad que otras empresas de animación, pues tienen otras facilidades, pero al hacerlo a mano, pues nos pedían mucho que se parezcan a los jefes de la empresa. Entonces siempre había otra empresa también que siempre hacía un vídeo tipo Star Wars todos los años y entonces pues los jefes del comité ejecutivo, etcétera, o el CEO, pues Ismael los retrataba a todos pues haciendo Obi-Wan Kenobi, de todos estos, ¿no? Los recreaba como Star Wars porque eso. Entonces lo bonito de esto es poder retratar personajes de la historia en plan cómico, ¿no? Por ejemplo, como Rousseau o Diderot al principio, ¿no? O sea, eso es muy chulo también. Eso le da un punto y yo creo que interesante y diferente. Y luego, antes has comentado tú cómo repartíais el trabajo, no tú como animadora, como montadora y él como ilustrador. Luego, a la hora de añadir el sonido también se lo dabais vosotros. No la locución, porque la locución ya estuvo aquí Raúl y comentó que era él la voz. Pero lo que son los efectos de sonido. Yo procuro dar casi todo el vídeo sonorizado. Entonces, luego ya pasa por un montador de sonido que regulará la mezcla, pero es un proceso del que disfruto especialmente, la verdad. La búsqueda de sonidos para ilustrar la animación es algo de lo que más disfruto, pero la mayoría de los sonidos sí, vienen por mi parte. Luego pasan por alguien de sonido del programa, obviamente, que puede, pues oye, modificar, tiene total libertad para modificar alguno de los sonidos que he propuesto, pero la música sí que la hemos elegido en algunas ocasiones entre el director y yo,
Hoy he hecho alguna propuesta, algunas veces venía por guión, pero a nivel sonido sí, el tema de sonido es mío también. Y luego el otro día comentábamos con Jesús que los guiones que os llegaban a vosotros ya eran como muy detallados. ¿Eso a vosotros os coarta a la hora de crear el vídeo? Quiero decir, ¿puede ser un problema? No, incluso mejor, o sea, cuanto más detalle mejor. O sea, puede ser tener mucha información, porque si los guiones que nos llegan siempre se dividen en locución y animación. Yo me fijo mucho en la locución, pero claro, luego la locución tienes que mirar el contenido o el tiempo que va a transcurrir, o sea, hay que animar más, hemos tenido algún problema de rellenar incluso el vídeo, porque a lo mejor es un vídeo muy estático, pero hay que hacerle más movimientos. Por eso es importante también tener la locución y lo que sale. Claro, te lo decía porque a lo mejor yo he oído a muchos ilustradores que a lo mejor un caso como el que habéis comentado antes de la referencia a Dallas o a Juego de Tronos, que les venga ya dada, es como que les molesta. Como, no, déjame a mí la creatividad, la originalidad. No, sinceramente, este año con el Fluzo estamos encantados con los guiones y lo súper divertido que es. Igual, nos pasa un poco cuando Fórmula 1 hicimos un vídeo presentando a los pilotos en series de los 80 o de los 90. O sea, de repente el príncipe de Bel-Air, Alf, era uno, se quitaba la careta, era la cara de Alf, se quitaba la careta y de repente aparecía un piloto que era de Lotus o algo. Y eso nos encanta. O sea, en Antena 3 teníamos más libertad, pero aquí, viendo los guionistas, que son bastante buenos, o sea, a lo mejor nos estamos encantados. O sea, la creatividad estamos muy de acuerdo con ella. Siempre añadimos algún chiste que, oye, lo sabéis, ¿sabes? Porque, oye, ¿qué tal si podemos meter aquí algo? Y Aitor lo aprueba con todo placer. Sí, a veces en nuestro caso es simplemente un poco de decir, oye, Ismael, en nuestro caso cuando repasamos le digo, mira, aquí hay demasiado texto para lo poco que hay propuesto de lo que sucede, ¿no? Entonces le digo, haz que este personaje haga esto o lo otro, o que ponga una cara, o que dame a este personaje con varias posturas o varias posiciones con las manos haciendo así o asá, porque ya sé que va a quedar lento de ritmo. O sea, digamos que eso es un poco lo que podemos ver a priori, pero digamos que las propuestas son muy claras, muy brillantes, muy buenas, muy divertidas, y luego al final la grandísima aportación de Ismael pues son los caretos que ponen los personajes o los gestos, ¿no? Que en ese sentido son muy divertidos, ¿no? Yo de hecho cada vez, porque antes Ismael, que es una pena, venía a mi casa a trabajar porque él vive bastante más lejos, vive a 1 hora de mi casa, un poco más, y yo le echo mucho de menos. Y ahora pues con el mundo digital, pandemia y tal, pues trabaja desde casa y me manda todo por internet, ¿no? Entonces nos reíamos mucho. Entonces ahora lo que hago yo, recibo el material de él, lo abro, lo visiono y me troncho sola, ¿sabes? Porque ya veo lo que ha hecho y me lo paso muy bien, porque veo ya veo las cosas que ha hecho, ya nos hemos pillado el truco y cómo lo ha hecho. Me dice, oye, pues esto te lo mando yo por capas y ya lo animas tú, que para mí es muy difícil. Entonces, digamos que también acordamos un poco cómo animar las cosas. A veces las animo yo, a veces las anima él, y en ese sentido hacemos equipo, que ya hace un montón de años que trabajamos juntos y funcionamos muy bien. Ya son 9 años los que trabajamos, ¿eh? Qué fuerte. Qué fuerte. Claro, pero para no perder ese buen feedback que os dais, Virginia, grábate un audio de WhatsApp o lo que sea, cuando veas cuando veas la propuesta de Ismael, que te puedas transmitir tu risa a él. Que te, oye, Ismael, que te mando la risa de hoy. Total. Que lo hace, que algunas veces me ha llamado, ¿eh? Claro, bueno. Entonces ya está, eso está muy bien. Al principio digo, o sea, como cuando empezamos con el Fluzo, estábamos a la vez que estábamos cagados por el tiempo, pero luego nos estábamos pasando pipa. O sea, como que bien, o sea, según estábamos haciendo los vídeos, el siguiente era mejor. O sea, que ella sobre todo manifestó. A nivel calidad de ilustración, o sea, es top. Y a veces hay la de Ira Deportiva, por ejemplo, hay un ideograma que es el del circo romano, que has hecho tipo Gladiator, que cogí el teléfono y le llamé y le dije, esto es una pasada, tío. O sea, qué pedazo de dibujo has hecho, ¿no? O sea, es que en la vida
era eso, es que nuestros vídeos eran muy corporativos, o sea, eran fondos muy neutros, porque además una cosa que inicialmente era la propuesta, pero luego el equipo de Fluzo lo descartó, era que se viera la mano, o sea, la mano que dibujaba. Luego ya se descartó, la mano se eliminó por completo y ya pasamos directamente a casi hacer dibujos animados, ¿no? Antes lo que era la técnica de scribing es que tú vas viendo cómo el dibujo se va gestando y mientras pues esa locución que te va contando lo que sea el producto, etcétera, ¿no? Pues el coche se hizo no sé qué, entonces pues el coche se va dibujando, ¿no? Y entonces nosotros con la mano pues parece que estás dibujando a tiempo real. Digamos que ese es el salto que hemos pegado en este programa y que ya no solo la calidad del dibujo, sino bueno, otro tipo de narración directamente, ¿no? Y vamos con el salseo, que sé que mucha gente del chat está esperando esto. Somos muy tocapelotas los historiadores. Cuando decimos quita el humo, Ay. la imagen quita la cueva de aquí. Sí. Ya, sí. Sí. ¿Cuántas veces nos habéis echado una maldición por...? No, alguna vez el comentario, pero si no se va a notar. No, hombre, nos encanta que obviamente seáis rigurosos. Claro, son cosas que a nosotros, pues obviamente se nos pasan por alto y no nos habríamos dado cuenta. Pero bueno, a todos nos pasa. Entiendo, o sea, al final me imagino que son tantos datos los que manejáis, es un programa muy largo, donde nosotros simplemente somos una pequeña parte del programa, que entiendo que alguna cosa se pueda pasar. Afortunadamente para vosotros ya no hay que ir físicamente a grabarse delante de una pizarra, sino que lo puede cambiar en su casa, mandarme, pero nosotros de hecho cobrábamos un extra antaño cuando había que repetir algo, porque había que ir físicamente a una pequeña oficina que había a grabar, poner la 5D, iluminar y venirse desde Toledo a pintar. Entonces eso costaba un dinerito. Ahora afortunadamente los errores no se cobran, no pasa nada. Pero bueno, no, también nosotros hemos metido la pata, o sea, y pasa pues que te despistas, que ponen unas palabras y dice, oye, que pone no sé qué, y dice, ahí va, pues sí, y lo he visto 27 veces y no me he dado ni cuenta, ¿no? O sea, que entiendo, al final es como el café de Juego de Tronos, puede pasar, o sea, es que de repente nadie lo ve y de repente justo antes dice alguien, pero si hay aquí no sé qué, ¿no? Entonces, nos pasa. Lo hemos hecho adrede. Es un gato, podemos decir. Que se fije la gente a ver si parece algún café de lejos. Bueno, lo importante, yo creo, o sea, lo interesante supongo que es acercar esos temas de una manera divertida. A mí eso es lo que me está pareciendo súper interesante. O sea, de hecho, yo tengo una niña pequeña que ahora está dando la prehistoria y estaba viendo a ver qué vídeo, con tal de no hacer ningún trabajo manual, puedo dárselo a la niña para que se lo lleve al colegio y decir, toma, mira lo que trae tu madre, que te da esto, llévaselo a esta profesora, porque es verdad que el del fuego o el de Venus, algunos que salgan, pueden ser muy, muy didácticos. O sea, yo incluso estoy aprendiendo, aunque solo duren 2 minutos, decir, anda, pues qué interesante esto o lo otro, ¿no? Tenía ni idea. De hecho, eso es la siguiente pregunta que iba a hacer. Si había espacio para el aprendizaje o estáis tan metidos en el trabajo que no os fijáis en el contenido. No, sí, bueno, sí. O sea, yo cuando... A ver, también aprendes con Asterix. Yo soy fan de Asterix y aprendes un poco de ello. A mí, cuando nos hablaron del flujo, yo lo primero que pensé fue los Monty Python, Asterix y los Simpsons. O sea, como que se aprende un poco y te entretienes con ellos. O sea, yo lo único que pensé en eso, historia, lo primero que pensé, Monty Python y la vida de Brian, y creo que se aprende de ello. Claro, yo además por lo que vosotros habíais aprendido mientras lo hacíais. Sí, claro. Incluso nos hemos quedado. ¿Cómo? ¿De verdad? O sea, es curioso. Sí, de todos. Y a mí la pena que me da a veces es que sean tan cortos. Me da pena. Porque yo creo que hay tiempo ahí podría estar un poquito incluso más largo, ¿no? No sé hasta qué punto a veces se cuenta, es tan interesante que hay mucha información en poco tiempo que no sé hasta qué punto se puede retener, ¿sabes? Yo que afortunadamente lo veo muy a menudo, pues obviamente lo retengo más. Pero bueno, eso también invita a que la gente lo vuelva a ver, quizás, ¿no?
Como son tan cortitos, pues oye, te lo vuelves a ver. Está muy Quiero decir bien. que a lo mejor Ismael no agradece que no sean tan largos, para no tener que seguir Eso las sí. etapas. Puede ser. No, yo estoy encantado. Yo me levantaba aquí y lo primero que hacía, digo, no, hoy flujo. Bueno, a veces son los tiempos que hay en televisión, o sea, en todo lo audiovisual, yo creo que da igual, y no voy a decir por qué, pero estoy pensando en gente que está en proyectos muy grandes y me dicen que van con la lengua fuera siempre. O sea, que incluso cuando piensas que, bueno, cuando esté en este proyecto de Netflix que es gordísimo, tendré tiempo. No, tampoco tienen tiempo, van siempre con la lengua fuera. Entonces, es el único problema a veces. Pues oye, tienes que entregar, etcétera y tal, y vas un poco sobre todo él. Yo tardo menos, obviamente, que él. Yo creo que Bueno, eso ¿y era. futuros proyectos? Juanje, No, habla. no, da igual, era una tontería. No, digo, ahora que ha terminado el condensador de flujo o que ha terminado vuestra parte del trabajo, futuros proyectos que tengáis. Que se puedan contar, ¿eh? Claro. Sí, se pueden contar. Yo sigo con clientes, pues, diseñador gráfico, ilustración, libros infantiles. Ahora, como habíamos dicho antes, seguramente salga la tercera parte del... No se sabe todavía, claro, como aquí hay un hype muy grande y ahora en pandemia tampoco hay nada claro, pero seguramente la tercera parte del libro de Piper sí habrá, que empezaremos seguramente en mayo. A crearlo. Que esa es otra también que estuviste también sin parar con el cómic. Claro, es que para llegar a las entregas hay que estar sin parar. Yo proyectos es que me dejen ir a ver a este señor, porque está ahí confinado y no me dejan ir a ver. Claro. Y otro proyecto es que venga Virginia a Madridejos y le hagan una super fideuá para 25. Por favor, y no se tomar un arroz al campo. Yo me incorporo a una serie, empezaré a preparar para marzo, pero no sé si la serie se ha anunciado ya que sale, entonces no voy a decir el nombre, por si acaso. No he firmado ningún documento, pero por si acaso no lo digo. Pero bueno, es como de una serie que ya hubo, pues capítulos nuevos. Sí. Y con eso. Y ya afortunadamente. Seguimos. Sí, es que no lo sé, porque no me han mandado nada y solo me han mandado un calendario. Y entonces, bueno, yo ahora mismo lo que tengo que es terminar el corto del que os hablaba y enganchar al podcast ya pensando en el segundo programa. Es muy loco, no había hecho radio en mi vida, pero yo me tiro a la piscina, como veis, con cualquier cosa. Pero eso, estaré rodando esa serie un par de meses, luego tengo otra posible después. Parece que un poco la cosa se reactiva, pero bueno, la pandemia ha sido dura. Menos mal que afortunadamente con Fluzo he podido combinar la conciliación familiar con los pequeños que tengo y con el programa, o sea que y trabajar un poquito. O sea que con eso doy gracias, la verdad. Pues nada, si tenéis alguna pregunta más vosotros. Por mi parte, no. Por mi parte tampoco. Vale, si no, para otro día. Sí, Otro día vale. nos volvemos a conectar. Pues muchas gracias por venir, la verdad, porque yo creo que este es lo que decía antes. Esta sección es algo que ha llamado mucho la atención del público y queríamos también, en fin, conocer un poco más y también saber cómo se hacía esta movida a nivel interno. Así que nada, muchas gracias por venir a explicarlo. Un placer. A ver si hay nueva temporada y repetimos. Y mejoraremos. Nuevos desafíos. Pues nada, un abrazo muy fuerte y a ver si nos vemos en otra. Muy bien. Y de cara Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. De cara a los espectadores, pues bueno, pues ya llegamos al final del programa. Nos vemos el jueves. ¿A qué hora, David? El jueves a las 10 en la 2 de Televisión Española. Y luego nos vemos el domingo, Isaac. A las 7. A las 7 en Twitch. Con nuevos invitados, así que esperamos que estemos todos por aquí. Un abrazo para todo el mundo y que paséis buen fin de semana, lo que queda de fin de semana, que ya en realidad es poca cosa. Hasta luego.